¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de tecnobuffalo.com.ar y hoy vamos a hacer el review de los auriculares Sony MDR NC200D. Por supuesto, muchísimas gracias a la gente de Sony Argentina por enviarnos los auriculares para hacer el review. Vamos a arrancar directamente con las especificaciones técnicas. Tenemos unos parlantes de 40 mm de diámetro, con una respuesta en frecuencia de 8 a 23.000 Hz. Una impedancia de 68 ohms medidas a 1 kHz cuando está prendido, que más adelante vamos a ver cómo es cuando está prendido y cuando está apagado, y 35 ohms medidos a 1 kHz cuando está apagado. La sensibilidad de los parlantes es de 103 dB por miliwatt cuando está encendido y de 102 dB por miliwatt cuando está apagado. Por supuesto tiene un diseño supraaural, viene con un cable de 1,5 m y pesan aproximadamente 180 gramos. Vistas las especificaciones, veamos cómo es todo el tema de los auriculares. Bueno, para el tema de la presentación viene en un estuche donde nosotros podemos llevar y guardar nuestros auriculares. Vienen con acá con una cuerdita para poder levantarlos, colgarlos, lo que queramos. El cierre lo abrimos fácilmente, simplemente tiramos alrededor del estuche, levantamos la tapa y nos encontramos con los auriculares. Bueno, sacamos los auriculares, que ahora los vamos a ver en un momento, y de paso ya les voy mostrando qué es lo que tenemos dentro del estuche. Bueno, dentro del estuche, que bueno, acá va la parte de los auriculares, acá nos vamos a encontrar con, si se llega a ver, el cable de 1,5 m, que lo vamos a dejar al lado, y de algunos accesorios más, como por ejemplo este adaptador para vuelos. Es decir, cuando estamos en un vuelo y estamos en un avión, generalmente se utilizan estos dos plugs, donde tenemos un plug estéreo y un plug mono, que también lo podemos sacar para el costado. Es decir, podemos poner este jack para adentro por si es que, bueno, por alguna razón en nuestro avión no son compatibles los plugs. Además de esto no encontramos nada más que una batería AAA que, bueno, viene incluida, ahora después se los voy a mostrar. Sacamos el estuche de lado y vemos que el cable de 1,5 m, ya les dije anteriormente, viene con un plug que es recto y un plug en tipo L. Pasemos ahora sí a los auriculares en sí. Bueno, como podemos ver, los auriculares se doblan bastante para poder ser guardados. Para desguardarlos, por supuesto, para abrirlos, simplemente los abrimos de esta manera y giramos los auriculares de esta manera. Bueno, hablemos un poquito de todo el tema de cómo es la cancelación de sonido, porque justamente la capacidad y la característica principal de estos auriculares es el tema de cancelación de sonido activa. Bueno, el tema de cancelación de sonido activa es básicamente de la siguiente manera. Nosotros tenemos una señal que va a venir de afuera, que bueno, va a ser por ejemplo ruido del motor de un colectivo, que se va a ver de esta manera. Es una senoide, por ejemplo. Esto es un ejemplo muy básico. Bueno, y esta señal va a tener determinada amplitud y esto va a ser lo que a nosotros nos molesta. Lo que va a hacer los auriculares va a ser tomar exactamente esta señal del medio, que es de afuera, con los micrófonos que ahora les voy a mostrar dónde están, que están por supuesto uno en cada copa, y lo que hace es emitir una señal que está completamente inversa a la señal esta que tomamos. Es decir, es básicamente lo que hace es esto. Entonces cuando se suman las dos señales, de acá hasta acá, al final, lo que nos quedamos es con que se cancela toda esta señal. Es decir, al final de todo tenemos un gráfico que nos va a quedar de esta manera, es decir, plano. Por lo cual, el sonido que nos molestaba de afuera queda totalmente eliminado, por lo menos reducido. Es decir, va a quedar por lo menos reducido de alguna manera, si no queda totalmente eliminado. Así que bueno, básicamente esto es el método de cómo funciona. Es decir, lo que hace es emitir la misma onda desfasada, o sea, corrida 180 grados para los que les gusta el tema más técnico. Sacamos esta hoja de acá y pasamos ahora sí al tema de los auriculares. Bueno, el tema de la cancelación de sonido lo que va a hacer es cancelar frecuencias bajas, es decir, frecuencias, ponerle más o menos hasta 200 Hz, como mucho un poco más, que son básicamente los sonidos de, por ejemplo, las ruedas de los autos cuando están andando en la calle, ese cuando ruedan las ruedas sobre el asfalto. Por ejemplo, también sonidos de motores de colectivos, ese sonido también que es también, por supuesto, un buzz de frecuencia baja, que es de cuando estamos, por ejemplo, viajando en avión, que es simplemente el motor del tema de las turbinas. Y básicamente todo ese estilo de sonidos, por supuesto, también ruido de oficina genérico, donde cuando estamos escuchando tal vez ruido de las impresoras que están detrás, o de la PC que tenemos al lado, o de algún ventilador que también emite frecuencias bajas y un poquito más altas. Lo que hace siempre es cancelar, por supuesto, frecuencias bajas. Bueno, y el tema de frecuencias altas y medias se van a aislar un poquito simplemente por un tema de cómo presionan las copas contra la cabeza y cómo está el diseño de los auriculares para poder aislar todas estas frecuencias. Así que recuerden, no es que si vamos a ir por la calle no vamos a escuchar absolutamente nada. Es decir, si nos pegan un bocinazo porque estamos cruzando mal la calle, vamos a escucharlo perfectamente. Es decir, se va a aislar un poquito, pero lo vamos a escuchar perfectamente. Lo que no vamos a escuchar o vamos a reducir bastante es todo el tema de motores y ruidos bajos, que la verdad que hacen una gran diferencia, como ahora en un momento les voy a contar. Vamos a hablar del tema físico de los auriculares. Bueno, como ya vimos al principio, las copas se pueden girar
casi 45 grados para poder justamente acomodarlos a nuestra cabeza como nosotros mejor nos parezca y justamente también para después guardarlos. Vamos a ver que bueno, tenemos acá un indicador de L y R, que sería básicamente para poder saber si lo podemos poner en nuestra, cómo es que tenemos que posicionar los auriculares en nuestras orejas, por supuesto izquierda y derecha. También si no queremos ver esto tenemos acá un puntito a la derecha que tal vez no se llega a ver, pero está ahí, es un puntito en el plástico que rodea al armazón de los auriculares para poder tocarlo y saber instantáneamente que este es el lado izquierdo. Y bueno, después acá tenemos el tema siguiente. Acá tenemos que ingresar la batería. Para ingresar la batería simplemente presionamos en este botón de acá y va a saltar lo que vendría a ser el slot para poder poner la batería. Es una batería simple AAA, es decir, podemos intercambiarla con una batería cualquiera que nosotros compramos en un supermercado o kiosco, lo que sea. Está bueno que sea una batería estándar y que sea reemplazable. Viene la batería incluida con los auriculares, es más, esta es la misma batería de Sony, por supuesto, como pueden ver ahí, que vino con los auriculares. Y bueno, si bien algunas personas, y en realidad en las especificaciones técnicas dice que dura hasta 22 horas, yo lo probé y ya van casi 36 horas y la verdad que siguen durando las baterías. En mi caso, realmente duraron bastante más de lo que esperaba, así que la verdad que está bastante bueno. Es más, todavía no las tuve que cambiar y siguen funcionando. Para ponerlas simplemente ponemos el lado positivo hacia arriba, a ver, ahí está, y presionamos y queda ahí totalmente tapada de cualquier vista. En la parte superior nos vamos a encontrar con una banda bastante acolchonada y mullida que no nos va a molestar para nada. Es más, nos va a hacer bastante cómodo el uso de estos auriculares durante bastantes largos periodos de uso. Los usé durante 6 horas seguidas en un viaje y la verdad que son comodísimos. Realmente son uno de los auriculares más cómodos que usé hasta ahora. Son realmente impresionantemente cómodos, son muy buenos. Es decir, no solamente en el tema de la cabeza, sino en el tema de cómo presionan las copas contra la cabeza. Es decir, presionan de una manera que quedan perfectamente fijos contra la cabeza. Es decir, no vamos a sentir que se nos mueve ni que si los tocamos se caen o alguna cosa. Realmente quedan bien ajustados, presionan bastante, son auriculares que presionan bastante la cabeza. Como podemos ver acá la banda hay que estirarla bastante para que justamente quede bien abierto, es decir, por una cabeza normal sería por ejemplo una cosa así. Y la verdad que sí, están muy buenos, presionan bastante, cosa está buenísimo, y logran aislar frecuencias medias y agudas de esta manera también. Pero vamos a hablar de esto después, más adelante. El tema de, por ejemplo, por supuesto, para ajustarlo a nuestra cabeza también lo podemos estirar de la siguiente manera. La verdad que bueno, para estirarlo así tenemos que tener la cabeza al increíble Hulk, pero la verdad que bueno, está bueno que podamos ajustarlo tanto. Después, por ejemplo, en la parte inferior del lado izquierdo, en el lado derecho no vamos a encontrar nada más que el micrófono que está acá, el agujerito, que no lo vamos a llegar a ver, solamente el agujerito vamos a ver. Y del lado izquierdo va a estar todo el tema de control. Bueno, el tema de los controles va a ser de la siguiente manera. Acá tenemos un botón y un slider, y más atrás tenemos acá otro botón, si es que se llega a ver. Bueno, este botón lo que hace es, bueno, vamos a hablar primero, el slider. El slider es simplemente para encenderlo, es power on off, hacia la izquierda acá lo vamos a encender y hacia la derecha lo vamos a apagar. Es así de simple. Acá tenemos el botón que vendría a ser la inteligencia artificial de cancelación de sonido. Si se llega a leer dice AINC, que bueno, vendría a ser inteligencia artificial de cancelación de sonido. Y bueno, este botón lo que va a hacer es que cuando esté encendido el control, el power, lo presionamos y lo que va a hacer es elegir uno de los 3 perfiles que tienen precargados los auriculares para diferentes ambientes. Es decir, ejemplo de uso. Estamos en el colectivo, encendemos los auriculares, presionamos el botón. Los auriculares toman sonido por tanto este micrófono como por el otro y analizan dónde estamos. Es decir, si el medio en el que estamos es muy ruidoso, qué tipo de ruidos hay en general, y va a adaptar el tema de cancelación al medio que tengamos. Es decir, no es lo mismo cancelar en una oficina donde no hay tanto ruido, simplemente una molestia baja, a que si estamos en un colectivo que hace bastante ruido y también tiene todo el sonido de la calle de alrededor. Hay 3 perfiles, uno es para oficina, otro es para calle o molestias bastante fuertes, y el otro es para cuando estamos en aviones. El de aviones básicamente es exactamente el mismo que el que usaríamos si estuviéramos en, por ejemplo, un micro de larga distancia para hacer un viaje, como fue mi caso. Por supuesto también lo probé en colectivos, más adelante les voy a comentar el tema de aislación. Así que bueno, básicamente se enciende, se presiona el botón y va a tomar el perfil y después lo va a aplicar y simplemente escuchamos música normalmente. El botón que está acá detrás es un botón que dice monitor, que simplemente lo que hace es cortar todo audio que le llegue a los auriculares. Es decir, si estamos escuchando música, estemos cancelando sonido o no, vamos a apagar los auriculares básicamente. Es decir, esto es para escuchar totalmente el sonido que venga de afuera. Si necesitamos por alguna razón en especial, lo podemos hacer simplemente presionando. Me olvidé de aclarar que bueno, los auriculares pueden funcionar de manera pasiva y activa. Es decir, no es necesario activar el power para poder utilizarlos con música. Es decir, si no tenemos una batería también van a funcionar, cosa que no sucede en otros auriculares. Es decir, hay auriculares de cancelación de sonido activa que necesitan sí o sí de la batería para funcionar. En este caso no, pueden funcionar de manera pasiva y de manera activa. Como vieron acá en la parte inferior tenemos el jack de 3,5 mm para poder justamente conectar el cable, y podemos conectar el cable desde el lado L
como del lado común. Es decir, yo en mi caso lo usé de este lado, pero bueno, está bueno saber que lo podemos conectar de cualquiera de los dos lados perfectamente sin ninguna inconveniencia. También esto lo que nos dice es que si se nos llega a cortar el cable, se nos llega a romper o alguna cosa en especial, esto lo que nos dice es que vamos a poder suplantar el cable por cualquier otro cable con el jack de 3,5 milímetros, por supuesto, para que, bueno, justamente podamos seguir escuchando música sin problemas. Es decir, está bueno que a futuro esto va a seguir funcionando y si se nos llega a romper el cable por alguna razón, podemos cambiarlo fácilmente de manera bastante barata porque es simplemente un cable con un jack. Como dije anteriormente, al uso, la verdad que los auriculares son bárbaros, aíslan bastante bien sonido medio y agudo por un tema de cómo presionan a la cabeza. Son bastante cómodos y aunque quedan de una manera medio incómoda, es medio extraño cómo se ponen contra la cabeza al principio. Las primeras veces que me lo puse es como que es medio raro porque justamente acá, si está a la izquierda, es como que básicamente los auriculares quedan de esta manera, como si fuera como tirados hacia atrás. Pero la verdad que uno después se acostumbra y la verdad que no cambia nada, es como usar otro tipo de auriculares cualquiera. Lo que sí sucede es que, bueno, las copas no dejan respirar demasiado a la oreja, así que puede ser que transpire un poco toda la zona de la oreja después de largos periodos de uso. Pero la verdad que tampoco tanto, no es una cosa demasiado grave. Antes de pasar al tema de calidad de audio, vamos a hablar del tema de aislación. Bueno, el tema de aislación con estos auriculares es realmente muy buena. Dicen que cancelan casi el 98% de los ruidos de baja frecuencia. Y la verdad que, bueno, no sé si es exactamente el 98%, pero la verdad que está muy cerca. Personalmente me parece que cancelan muchísimo. Es decir, escuchar en un colectivo con estos auriculares o con auriculares comunes es una diferencia realmente impresionante. Es decir, no solo por cómo cancela pasivamente, es decir, simplemente por presión y por el diseño de las copas. Vemos que acá las copas son bastante profundas, es decir, tenemos toda esta parte de mullido. Es bastante mullido y es bastante alto, es decir, todo esto va a ser un tema de aislación y acá recién debajo está lo que vendría a ser el driver, el domo. Así que en sí, cuando estamos usándolo pasivamente, sí, aísla frecuencias medias y agudas bastante bien. Como dije al principio, no va a evitar que escuchemos un bocinazo, por ejemplo, pero realmente, sí, en general comparado con otros auriculares, la verdad que aíslan bastante bien. Y el tema de cancelación activa, realmente es impresionante la diferencia, como ya dije anteriormente, a escuchar con auriculares comunes. Realmente, viajar en colectivo y escuchar con esos auriculares comparado con otros es simplemente impresionante. Es básicamente como si el motor estuviera parado y lo único que se escuchara esta vez la gente hablando alrededor, que bueno, eso es una cosa que no podemos evitar. Pero realmente el motor se elimina casi por completo. El ruido de la calle, por ejemplo, si estamos esperando el colectivo y tenemos a toda la gente alrededor y los autos pasando, realmente se reduce muchísimo. Si lo que están buscando es poder escuchar música con bajos niveles de ruido y sin tener que subir mucho el volumen, estos son los auriculares Air. Recuerden que bueno, el precio es bastante salado, pero bueno, son auriculares premium, tampoco es que estamos hablando de unos auriculares baratos comunes. Salen 1000 pesos, que bueno, es plata, pero la realidad es que para mí realmente lo valen bastante. Y afuera en Estados Unidos, por ejemplo, salen $200, así que el precio tampoco está muy lejos de lo que es afuera. Algo bárbaro que permite el tema de cancelación de sonido activa es que vamos a poder escuchar música a volúmenes relativamente bajos. Es decir, yo generalmente escucho con el volumen bastante bajo, pero con estos auriculares, gracias si llegaba a pasar del 40%. Es decir, generalmente estaba entre el 25 y el 30% del volumen de mi teléfono o del equipo donde estaba utilizándolo. Y al mismo tiempo se podía escuchar perfectamente con volúmenes bajos. Es decir, el tema de cancelación de sonido, no puedo repetirlo más, funciona muy bien. Lo comparé con el modelo anterior de los Sony, que también cancelaban sonido, pero hasta más o menos un 70%, 75%. Y la verdad que nada que ver. No solo que la calidad de sonido de estos auriculares es mucho superior, sino que el tema de cancelación de sonido también está mucho mejor hecha. Es decir, si tienen los anteriores y quieren cambiarlos, vayan por estos, no van a tener ningún drama. Hablemos ahora sí del tema de calidad de audio, porque bueno, por supuesto no todo es cancelación de sonido. Si se escucha mal, la verdad, ¿para qué los queremos? Y bueno, la verdad que estos auriculares no decepcionan para nada. Realmente se escuchan muy bien. Pero hay un caso bastante diferente. Cuando están apagados, es decir, cuando estamos con lo que sería amplificación digital y cancelación de sonido activa encendida, el audio se va a escuchar como si fuera un poquito comprimido. Es decir, se va a escuchar demasiado bajos, es decir, mucho grave, mucho boom, que va a tapar básicamente todas las frecuencias medias y agudas. No es que las va a tapar por completo, pero las tapa un poco, es decir, como que se comprime un poquito la parte aguda más que nada. Por supuesto, esto lo podemos ecualizar fácilmente, así que no vamos a tener problema con esto. Realmente no es que se escucha mal, sino que simplemente los graves superan demasiado a las otras dos bandas de frecuencias. Pero una vez que nosotros encendemos los auriculares, es decir, cuando encendemos la cancelación de sonido, cambia totalmente la experiencia y se nivela mucho mejor en la calidad de audio. Es decir, los graves se escuchan perfectamente, muy nítidos y definidos, y la verdad que bastante presentes, se sienten de vez en cuando, es decir, no es que simplemente se escuchan y nada más, se sienten un poco también.
así que la verdad que sí, los graves bastante presentes, los medios bastante nivelados y los agudos también presentes y bastante claros, cosa que no en todos los auriculares se les puede decir. La verdad que estos auriculares logran una claridad bastante importante. Por supuesto, si queremos aún así subirles, por ejemplo, la banda de bajos, vamos a poder hacerlo fácilmente, y la de agudos también podemos aumentarle un poquito la claridad con ecualización, es decir, estos auriculares si los ecualizamos un poquito apenas, también se van a escuchar perfectamente, pero yo prefiero utilizarlo con sonido plano y natural, porque la verdad que suenan bastante bien, y bueno, el hecho de que suenen bien de entrada sin tener que ecualizarlos habla bastante de los auriculares. Por supuesto, no es que son auriculares planos totalmente, tienen un poquito de color en los parlantes, pero bueno, justamente están bien coloreados, así que esto me gustó bastante. Si lo que están buscando en realidad son bajos demasiado potentes y muy importantes, bueno, van a lograr bastante potencia en bajos, pero tampoco van a lograr demasiada, es decir, cuando ecualizamos y levantamos mucho la banda de bajos, como estamos con cancelación de sonido activa y amplificación digital, vamos a ver que los parlantes llegan a saturar bastante, es decir, si tenemos modos con el smartphone o el MP3 que estamos utilizando para escuchar música, o el equipo por supuesto, que levanta mucho los bajos, va a lograr saturar a los parlantes. Y esto no es porque por un tema de que simplemente los parlantes sean malos o lo que sea. Sí, no se deben aguantar tampoco tanto, pero bueno, también debe tener bastante influencia el tema de la amplificación digital. Así que bueno, si van a levantar muchísimo la banda de bajos, sepan que van a saturar bastante, es decir, va a ser como si fuera que bueno, justamente estuviera saturado el parlante. Así que, bueno, dicho esto, ojo, no se piensen que satura siempre, es decir, no levantemos simplemente mucho la banda de bajos y no va a saturar, porque en realidad los bajos se escuchan y están bastante presentes, así que realmente no es necesario levantar mucho. Es decir, si lo que estaban buscando, como ya les dije, es levantar mucho simplemente porque sí, pues les gusta escuchar muchos graves a costa de perder tal vez calidad de sonido, y bueno, sí va a saturar, pero realmente si no los tocan también se va a escuchar perfectamente bien. Así que bueno, vayamos a las conclusiones. Bueno, vamos a dar unas conclusiones rápidas. La verdad que sí, los auriculares vienen bastante bien completos, es decir, con el estuche que vienen acá, la verdad que está bueno, los podemos guardar fácilmente, se doblan bastante fácil y no me parece que se vayan a romper. Lo que sí es que bueno, si por ejemplo si los guardamos así, estamos por ejemplo en una clase, en una mesa y los dejamos así, en algún tiempo, en algún momento se va a empezar a rayar acá en la parte inferior, pero bueno, simplemente pongámonos en el estuche de acá y listo, no hagamos demasiado problema. O simplemente no los guardemos de esta manera y dejémoslo así. Así que la verdad que está bueno. Se pueden guardar fácilmente, como ya dije. Ocupan poco espacio. Son auriculares relativamente chiquitos para lo bien que suenan. Es decir, generalmente cuando vemos algunos auriculares caros de este nivel de precio, estamos hablando de casi 1000 pesos, pensamos que generalmente los auriculares tienen que ser grandotes o simplemente muy pesados o lo que sea. Bueno, en este caso la verdad que estos Sony cambian un poquito de ese paradigma y se escuchan bastante bien, con un tamaño relativamente reducido y un peso también no tan importante. Es decir, si bien son pesados, se sienten muy sólidos y todo lo demás, la verdad que no son tan pesados como otros auriculares de alta gama. Como ya dije también, son muy cómodos para utilizar. Sí puede ser que transpire un poco la zona de la oreja después de largos periodos de uso, pero no demasiado. La verdad que bueno, no deja respirar mucho la oreja, pero bueno, también hay que considerar que estamos aislando bastante todo lo que es frecuencias medias y agudas de afuera, simplemente por un tema de presión. Así que sí, si lo vamos a usar por largas horas, la verdad que no vamos a tener ningún drama, tanto en la parte superior como en el tema de las cúpulas. Ya dijimos que la calidad de audio es muy buena, realmente me quedé bastante satisfecho, y realmente si yo soy bastante molesto y exigente con los auriculares, especialmente también con escuchar a volúmenes bajos y que se escuche bien con bajo volumen. La verdad con estos auriculares logré eso perfectamente. No sé cómo voy a hacer para volver a escuchar música afuera de casa, por supuesto, en la calle, con otros auriculares que no cancelen activamente. Realmente estos auriculares me gustaron mucho y si pudiera comprármelos me los compraría. Como ya dijimos también, la cancelación de sonido funciona perfectamente bien. Realmente es impresionante la diferencia. Parece que no, pero realmente cambia muchísimo la forma de escuchar música con estos auriculares cuando estamos afuera. Por supuesto, si estamos también en una oficina, también va a cambiar bastante. Y el hecho de que tenga una muy buena calidad de audio, una muy buena reproducción de bajos, medios y agudos, la verdad que está bastante bien balanceada, ayuda muchísimo a que los auriculares, por supuesto, valgan los 1000 pesos que salen. Díganme, por supuesto, qué les pareció en los comentarios abajo. No se olviden de suscribirse a nuestras redes. Y bueno, la verdad que sí, son recomendadísimos por mí, la verdad que me gustaron mucho. Si tengo que decir si son mis auriculares favoritos, creo que la verdad están, si no están arriba de todo, están muy cerca. Realmente uno de los mejores auriculares que probé en mi vida. Y el tema de que recuerden, la batería dura bastante. A mí no me parece que dure un día solo, me parece que dura bastante más. Bueno, por supuesto va a variar en la cantidad de volumen que nosotros utilizamos para poder escuchar música, pero bueno, como ya dijimos, la cancelación de sonido permite escuchar a volúmenes bajos y que se escuche perfectamente bien. Es decir, no es que tenemos que levantar el volumen para escuchar mejor, siempre se va a escuchar perfectamente bien. Así que bueno, este fue el review de los MDR NC200D de Sony. Soy Nicolás Fishman de tecnobafalo.com.ar y nos vemos en próximos reviews luego de la frase del día.